muy sabroso. Y es que si hablamos de buen comer y disfrutar la comida y además con recetas fáciles, sencillas y como diría que para toda la familia, tenemos a nuestro queridísimo colaborador François Bilbao. Fran, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, ¿qué hay, Susana? Muy buenas tardes. Sobre todo sabrosas, sobre todo recetas que vamos a poder hacer en casa, Fran, pero con ese toque especial made in Fran Bilbao. Aquí no se trata de hacer, bueno, sin desmerecer aquí a las mamás, ni a las amas, ni a los aitas, que también, y los aitites, que también hacen comidas, tanto mujeres como hombres, nos tenemos que poner entre fogones, pero aquí podemos hablar de recetas tradicionales, pero siempre con un puntito, ¿no? Con ese toque François Bilbao, que hace que la cocina sea diferente, sea divertida, sea, bueno, pues más sabrosa y más apetecible. Hoy vamos a hablar de chipirones, que siempre pensamos que son los típicos chipirones en su tinta así, tal cual, pero hoy nos vamos a hablar de otras propuestas, porque vamos a hablar de varios tipos de chipirones, ¿no? De presentar los chipirones. Así es, Susana. La verdad es que el chipirón de anzuelo lo conocemos de toda la vida. Estamos en temporada ahora, de junio a septiembre es cuando están en pleno apogeo. Hasta octubre podemos recoger alguno aquí en la costa vizcaína, tanto en Mundaca, en Guecho, en el Abra. Infinidad de puntos portuarios de nuestra zona que podemos tanto recoger nuestro producto, ir a pescarlo únicamente con un anzuelito y llevarnos el chipirón a casa. Una vez que tenemos el chipirón a casa, pues lo tenemos la forma de toda la vida, que nos han hecho las amas en casa, las amachus, el chipirón en tinta. El chipirón es en su tinta, nosotros le queríamos dar una vuelta con el mismo chipirón. Hemos decidido preparar un menú de degustación con el mismo producto, pero elaborado de diferentes formas, con diferentes elaboraciones. Una de ellas, para no desprestigiar nuestras recetas de toda la vida, para tener nuestro recetario ahí, el libro gordo de Petete, que digo yo siempre, ese libro nos habla del chipirón en su tinta. Nosotros vamos a hacerlo, pero de una manera un poco más rejuvenecida, un poquito más rápida. Que no nos más moderna, eso, ¿no? Es más También, rápida, ¿no? más moderna, no nos va a llevar mucho tiempo. Y luego otras dos elaboraciones. Ahora que nos vamos tanto de barbacoa, siempre tendemos a llevarnos a la barbacoa chorizos, hamburguesas, carne, muy cárnico. Costilla, todo, ¿no? eso, Todo es costilla. muy intenso. Muy cárnico y muy potente. ¿Por qué no nos recogemos esos chipis que hemos pescado a lo largo de la semana? El fin de semana, si vamos a hacer esa barbacoa, vamos a poner un poquito, unos chipirones sobre la parrilla, y esa sería otra de las elaboraciones. La primera, chipirones en su tinta; la segunda, chipirones a la parrilla, pondremos también con un poquito sus guarniciones, y por último, unos chipirones rellenos. La verdad es que el chipirón da mucho juego. Cuando digo chipirones rellenos, no me refiero de sus propios tentáculos, como haríamos en casa para con en su tinta, ¿no? Eso es, como los haríamos en su tinta, sino que buscaríamos un relleno al gusto del consumidor. Podríamos poner desde un relleno de chaca, un relleno de boletus, un relleno de foie. Hay infinidad de elaboraciones. Cuando te digo foie, también te suena un poco a carne. Si lo pruebas con el pescado, la sensación del chipirón, después de pasar por harina, huevo y fritito, cuando cortas a la mitad, el foie se nos va a deshacer, y si lo tenemos por un poquito de cebolla caramelizada, un poquito de salsa de chipirón, un poquito... infinidad de salsas para acompañar este chipirón relleno. Yo voy a decir la salsa que pongo, no es ninguna de estas, pero bueno, vamos a empezar con el chipirón de toda la vida. Sí, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Eso es, vamos receta por receta cosas. Y un poquito lo que os he dicho. El chipirón, si es posible, de anzuelo, si es de la costa vizcaína, mejor que mejor. Si no lo tenéis en todos los supermercados, os recomiendo que vayáis al mercado, siempre el mejor producto, recogido de la noche anterior. Y bueno, para esta elaboración vamos a necesitar unos 30 chipirones para 4 o 5 personas. Yo suelo poner 6. La ración normal sería entre 3 y 4 chipirones. A mí me gusta poner raciones amplias, ya sabes, Susana, que somos de buen comer. Y para la elaboración, ya os digo, 30 chipirones, los limpiamos muy bien, separamos por un lado lo que son los tentáculos, las patitas, y empezamos con nuestra salsa. Para la salsa vamos a necesitar 4 cebolletas, si es posible cebolla roja mejor, en el caso de que no haya cebolla roja, pues una cebolla bulli normal. 4 pimientos verdes, y ponemos todo a pochar, unos 18 o 20 minutos, que se poche bien la cebolla, el pimiento verde, y en el último momento ya sabéis que he hecho el ajo después, cuando ya está pochada la cebolla y el pimiento verde. Ese sería nuestro toque, un ajito picado. ¿Con azúcar para pochar? Sí, si fuese para hacer la cebolla dulce, una cebolla caramelizada, le echaríamos, como os he dicho alguna vez, 2 cucharadas de azúcar, 25 gramos por cada cucharada, unos 50 gramos de azúcar. Se lo echamos de seguido, primero la verdura, luego la sal y por último el azúcar. Si le echamos al principio el azúcar, lo que se nos va a hacer es quemar la cazuela, con lo cual el azúcar ya en el último momento, cuando la cebolla ya haya soltado el agua. En ese momento ya hemos limpiado los chipirones y nos hemos reservado
nuestras tintas. Las tintas son unas bolsitas muy pequeñitas. El que se vea incómodo para recoger la tinta del chipirón únicamente tiene que ir a la zona de congelados de su supermercado habitual o pedir en su pescadería unos sobrecitos de tinta de chipirón. Ambos nos sirven, las bolsitas que trae el chipirón o la bolsita ya comercializada. Echaríamos los sobres de la tinta o las bolsitas de chipirón y dejaríamos rehogar unos 20 minutos. En ese momento echamos un vasito de vino blanco, si tenemos la botella del fin de semana que nos ha sobrado un poquito de vino blanco, un verdejo, un rueda, ese mismo nos va a servir. Y dejamos otra vez reducir, ya no tanto, unos 8 o 10 minutos, se nos ha evaporado todo el vino y en ese momento vamos a echar unos costrones de pan. Si los tenemos del día anterior, mejor. En el caso de que no tengamos esos costrones del día anterior, vamos a freír unos costrones de pan en un aceite de oliva y luego se los añadimos a esa salsa. Dejamos cocer otros 2-3 minutos para que el pan suelte la harina que tiene, para que la salsa a posteriori no se engorde. Dejamos reducir, trituramos, bien que se pase bien toda la salsa. En el caso de que hayamos utilizado las bolsitas de chipirón, nos aseguramos que no quede ningún plástico en la cazuela y pasamos por el chino. En el caso de que no tengamos un chino es un recipiente cónico que tiene micro agujeritos que dejaría pasar el líquido, la salsa, pero no dejaría pasar las impurezas. El que no tenga el utensilio denominado como chino en casa únicamente lo pasa por un colador, pasando un cazo por encima para que toda la sustancia atraviese el metal y ponemos los chipirones limpios con sus patitas dentro, le pasamos un palillito para que no se nos abra y dejamos cocer muy poco tiempo, 8 o 10 minutos en su propia salsa. Comprobamos de sal antes de echarle el chipirón, comprobamos la espesura, que tenga la espesura suficiente y el color suficiente para que el chipirón nos coja ese color negro oscuro y lo suficiente para napar, que el chipirón en el momento que sienta la salsa no se quede blanco, sino que se quede impregnado de esa salsa. Esa es la textura que necesitamos, como para una vizcaína, como para una salsa española gordita, esa sería la misma textura del chipirón. ¿Con qué vamos a acompañar este chipirón? Yo ya os he dicho que se ponen 6 chipirones, bueno, voy a rectificar, que soy muy de Bilbao, con 3 o 4 chipirones sería suficiente. Pero bueno, depende del tamaño del chipirón, pero pueden ser chiquitines, ¿no? Y yo con 3 así chiquitines no llegas, como, normalmente el chipirón, nosotros el chipirón muy pequeño no nos gusta utilizar, dejamos que el chipirón siga creciendo para que el año que viene tengamos esos caladeros repletos de chipirones. Aproximadamente el chipirón tiene que tener mínimo unos 10-12 centímetros. Con esa ración de 4 chipirones nos llegaría. Ten en cuenta que vamos a poner también, para acompañar estos chipirones en su tinta, vamos a poner un cuenquito de arroz. Siempre ponemos arroz blanco. Nosotros hemos utilizado aquí en nuestra cocina arroces integrales y arroces salvajes. Yo me tiraría más por ahí, para cambiar un poquito, para darle la novedad, para que no sea lo de toda la vida. Hace 30 años se lleva haciendo chipirones con arroz. Nosotros le vamos a poner desde un arroz salvaje, un arroz integral. Los arroces salvajes integrales necesitan 25 minutos de cocción, más 5 de reposo, con lo cual estaríamos hablando de 10 minutos más, diferente al arroz convencional. Y únicamente vamos a presentar en el medio, vamos a meter en un vasito previamente pasado por agua. Este es un truco, porque si metéis primero el arroz, posiblemente se os quede el arroz dentro. Pasamos un cuenco de metal o un vasito que tenemos en casa por agua, rellenamos con el arroz que hayáis utilizado y pondríamos sobre un plato cuadrado, sobre un plato redondo, en el medio. Para presentar, cogemos los chipirones con unas pinzas, el que no tenga en casa con unas pinzas, con un par de tenedores o con un par de cucharas, y pondríamos alrededor de nuestro cuenco de arroz los chipirones con la punta hacia arriba, es decir, creando una estrellita. Por último, vamos a finalizar con la salsa que nos ha sobrado, napando chipirón por chipirón, y acompañaríamos con unos costrones de pan frito en aceite de oliva, pues como contraste, como decorativo, e incluso para el que le gusta untar un poquito, ese costrón napado queda muy rico. Con lo cual, haceros la idea de que iría el arroz en el medio, la estrella de chipirón, finalizaríamos con la tinta y unos costrones de pan tostado para decorar. Esa sería nuestra elaboración tradicional actualizada. Tengo una pregunta, Fran. Si, por ejemplo, por, yo que sé, falta de tiempo o porque no tenemos, que me ha gustado el tema del costrón de pan para hacer la salsa, ¿podría valer echar harina para engordar un poco la salsa? Sí, podríamos utilizar... ¿O nos cambiaría el sabor? No, siempre y cuando echemos la harina en el momento de la cebolla, el pimiento verde ya está pochadito, ahí echaríamos la harina y dejaríamos freír unos 2-3 minutos, rehogar un poquito esa harina para que la harina pierda el sabor. Cuando utilizamos pan, pues se puede utilizar desde pan a galletas María, se puede utilizar hasta puré de patata para engordar esa misma salsa, que no tenga costrones de pan. ¿Qué más podemos utilizar para engordar esa salsa? Pues ya te he dicho, lo tradicional y luego, pues bueno, el costrón de pan, la harina,
las galletas, el puré de patata. Hay infinidad de truquillos para engordar una salsa. Luego tienes en todos los supermercados un producto tipo maicena, únicamente diluiríamos esos polvos en agua y eso lo que nos haría es la mezcla secreta para que la salsita nos engorde. Bueno, estos chipirones en su tinta, pero con ese toque especial, François Bilbao, y vamos más allá, chipirones que no solamente en su tinta, que es quizá lo más habitual, sino que podemos llevarnos a nuestras barbacoas, que la verdad es que apetece mucho, Fran, ir de barbacoa con la cuadrilla, disfrutar un poquito del buen tiempo, pero siempre pues no es lo mismo: chorizo, morcilla, costilla, choricillos, pinchos morunos, pues bueno, que al final acabas siendo carne Eso que repite un poco. Eso es. Hay que darle un toque. Las barbacoas también pueden ser con pescado, por supuesto, y con chipirones, que bueno, pues está muy bien, es una manera también diferente ¿no? y original de disfrutar una barbacoa, ¿no? Y sana, sobre todo. Eso es, cuando nos dicen barbacoa siempre asociamos a productos cárnicos. Vamos a meterle otro tipo de productos a la barbacoa, desde un rodaballo, unas sardinas, unos chipirones. Al final, todos los peces pueden pasar por la sardina, desde un besuguito, una dorada, siempre y cuando utilicemos los tiempos y la temperatura adecuada, el pescado nos va a quedar jugosito, porque nos suelen quedar secos. Si el pescado está mucho tiempo a la parrilla suele quedar seco porque va perdiendo su agua, con lo cual siempre estando muy atento al pescado, se le pueden hacer 2 rajas a la mitad del lomo del pescado para ir viendo cómo va de cocción. Si nos va a quedar un poquito más hecho, lo retiramos y dejamos que su propia temperatura, al margen, sobre la piedra, lo termine de cocinar. Yo hay muchas elaboraciones que hago así, ¿En papel albal? Tiene que estar sí. para proteger no solamente igual de la parrilla, ¿no? Del fuego directo que se queda marca, poniendo papel albal para que vaya soltando su, ¿no? La guarnición que agua. llevan estos chipirones a la parrilla van a ir envueltos en papel de albal, y yo lo que he elegido, pues bueno, una cebolla caramelizada, de la que hemos hablado antes, ya hemos dicho cómo se puede hacer. Para acompañar estos chipis a la parrilla también vamos a poner unas patatitas moradas asadas. Ya sabes que ahora actualmente la cocina ha ido evolucionando mucho y disponemos de patatas de diferentes colores, más oscuras, más rubias, más claras, más negras. Yo voy a elegir una patata morada, tiene el color parecido al de una remolacha, pero el sabor sigue siendo el de una patata, sería un bulbo modificado para que su color sea morado. Únicamente vamos a preparar esa cebollita caramelizada, nos va a tardar unos 40-45 minutos en caramelizarse. Vamos a meter a asar unos 25-30 minutos esa patata. Antes de poner el chipirón ya vamos preparando la mesa, y cuando ya estamos en el momento que las brasas están en su momento, ponemos las patatas envueltas en papel albal. Si son 2 capas mejor, porque la patata morada es muy delicada, se nos rompería, y metemos en las ascuas del fuego, metemos en esa ceniza, y en 25-30 minutos esa patata nos va a estar asada, nos va a estar perfecta para nuestra elaboración. Y únicamente en 2-3 minutos, depende de la temperatura que tengamos en nuestra parrilla, cogemos 6 chipirones limpios con las patitas dentro y los vamos a poner sobre la parrilla. 2-3 minutos, y para decorar vamos a coger una bandejita alargada. Vamos a cortar esta patata morada como si fuesen unas patatas chips, muy finitas, montando una sobre otra, 6-8 trozos de patata, 6-8 rodajas de patata vienen muy bien. De seguido vamos a poner esas tiras de cebolla caramelizada. Y para coronar, estos 4 chipirones los montamos siempre en la misma dirección todos, con sus patitas que se vean hacia afuera, y al otro lado podríamos poner desde una seta de temporada, unos boletus o incluso unas setas de cultivo que hay. También las pasamos por la parrilla, decoramos con un poquito de ajo en aceite, únicamente se picaría el ajo, se deja macerar en aceite y se finaliza esa seta recién salida de la parrilla con un poquito de ajo picado. Esas serían nuestras guarniciones para estos chipirones a la parrilla. Una patata morada. Con los chipirones hay que ponerles algo antes de ponerles en la parrilla. No, ¿o así únicamente vas a ver cómo nos cambian de color. El chipirón, desde que yo los he pescado con anzuelo y sé que su color es transparente, casi opaco, y luego según se va elaborando, según va pasando el tiempo, el chipirón coge su color blanco. En el caso de que se nos pase, si tenemos mucho tiempo el chipirón tanto en la plancha, en la sartén o en la parrilla, nos va a indicar un color morado. En el momento que tenemos unos chipirones de color morado, ya sabemos que se han hecho demasiado. Ya habría perdido toda su jugosidad, habría perdido todo el líquido que contiene. Con lo cual vamos a dejar el chipirón que se nos tueste, pero que nunca pierda ese color blanco. Y ya te digo, las guarniciones, primero la patata, la cebollita, coronamos con esos chipis, y al otro lado una setita con un poquito de ajo fresco, únicamente macerado en aceite de oliva. Una receta muy sana. Antes de hablar de esa tercera receta, esos chipirones, esos chipis rellenos, Fran, pero hay que decir, a modo de información, abrimos paréntesis, que los chipirones son muy sanos.
¿no? Tienen muy pocas calorías, bueno, la gente que ahora igual está vigilando un poquito más su dieta de cara, bueno, a una operación bikini un poco tardía, pero bueno, que hay se alguno está que todavía cuidando está. y que estas cosas, que dice, bueno, es que no me quiero meter aquí muchas calorías, mucha proteína. Bueno, pues yo creo que los chipirones es una carne muy, muy blanquita y muy, muy sana, ¿no? Exactamente, es un producto que prácticamente su composición, el 85% es agua, un producto limpio, sano, y si lo tenemos en temporada como es el momento, de junio a septiembre, si no hay un montón de compañías que los producen en congelado, los puedes degustar todo el año, y bueno, y si no, pues creo que ya hay en el mercado chipirones de cultivo, con lo cual el que quiera disfrutar de una dieta sana, no solo en barbacoa y en parrilla, sino que durante todo el año, estas 3 recetas las pueden elaborar, no solo ahora en temporada, sino recurriendo a otros productos, no tan frescos, pero sí igual de buenos. Bueno, esa tercera receta, Fran, chipirones rellenos, vamos a decir, al gusto. Eso ¿no? es. Diferentes propuestas, alguna de ellas para que la gente diga, bueno, pero ¿y de qué relleno yo los chipirones? Yo voy a dar Pensé un que poquito, solamente era con las patitas, dos pero hay rellenos más diferentes, maneras, ¿no? sí. Vamos a dar un relleno un poquito más caro para unos bolsillos un poco más exclusivos y luego un relleno asequible para todo el mundo. Para el resto de los mortales. Eso es, para todos nosotros, por decirlo así. Únicamente vamos a tener los chipirones limpios. Las patitas en este caso no las vamos a utilizar, las podemos utilizar para el relleno A, que sería el relleno de pulpo. Salteamos un poquito en un sauté o en un wok. Los wok son estas sartenes antiadherentes que se utilizan en la cocina asiática, cogen temperatura muy poco tiempo y una temperatura muy elevada. Consiste en un cuenco cóncavo y un metal muy muy finito, con lo cual la sartén o el wok coge temperatura muy rápido y ahí pondríamos un poquito de cebolla, un poquito de pimiento verde, un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento amarillo, un poquito de calabacín y unos dados de tomate. Dejamos rehogar todo y en ese sofrito, cuando ya lo tengamos hecho, vamos a picar unos tentáculos de pulpo en crudo, los tentáculos del mismo chipirón, y se le puede poner también un poquito de changurro, se le puede poner un poquito de nécora, se le puede poner un poquito de centollo desmigado. Se prepararía todo en ese sofrito, echamos una gotita de tomate natural casero, dejamos reposar. Si queremos que nuestro relleno quede un poquito más relleno de crujiente, más espesito, más duro, le echaríamos un poquito de harina. Yo no le voy a echar para que quede jugosito, le voy a echar en contrario un poquito de nata y un poquito de queso. Lo que va a hacer es que nos quede muy cremoso ese relleno y lo vamos a reservar un par de horitas que nos quede bien frío. Para trabajar este tipo de rellenos es muy importante que la elaboración la dejemos reposar, la dejemos enfriar. Y luego se rellena. Exactamente, una vez que tenemos el primer relleno preparado, el relleno A, el relleno más exquisito, por decirlo así, más exclusivo, nos pondríamos a preparar el segundo relleno, ya en frío. Cocemos 4 o 5 huevos, los rallamos en un cuenco, en ese mismo cuenco cogeríamos 6 o 8 barritas de chaca, picaríamos esas barritas de chaca, un poquito de mayonesa, un poquito de mostaza Dijon, un poquito de jugo de limón, mezclamos todo eso y como ya está en frío podríamos pasar directamente a rellenar. Rellenamos la opción B, la más asequible, los rellenos de chaca, por decirlo así, y los pasamos una vez rellenos, les metemos el palillito por 2 agujeros, es decir, que quede completamente cerrado, y los pasamos por harina, huevo y únicamente los freímos. Nos queda muy rico, sin exceso de harina, sin exceso de huevo. Una vez que pasamos por harina, sacudimos bien el chipirón, lo pasamos por huevo, quitaríamos el exceso de huevo y freímos en un aceite siempre de girasol, porque si sería un aceite de oliva nos cogería sabor el chipi, y únicamente lo freímos por un lado, por el otro, minuto y medio por un lado, minuto y medio por el otro. Muy caliente el aceite. Eso te iba a decir, si el aceite está caliente, únicamente no nos vamos a fiar de los tiempos, sino del color que coge el chipirón. No vamos a dejar un chipirón excesivamente oscuro, dado que el relleno interior ya está hecho. Únicamente reservamos en un plato y nos vamos al relleno B. Ya lo tendríamos frío, nos quedaría como una pasta de una bechamel de croquetas y únicamente con unas cucharitas daríamos forma. El que tenga una manga pastelera rellenaría la manga pastelera, hace un agujero importante en la boca de la manga pastelera y únicamente chipirón a chipirón, con su mano izquierda, con la derecha mantiene el relleno del chipirón y el mismo proceso. Esta farsa va en frío, pero tiene el mismo proceso, harina, huevo y se fríen. Mantendríamos por un lado la opción A y mantendríamos por el otro la opción B. La opción B, la más exquisita, pueden ir esos chipirones coronando una salsa de cigalitas, es decir, con un poquito de fumé, trituramos unas cigalitas, dejamos reducir todo bien y para el chipirón relleno utilizaríamos eso.
pueden utilizar desde una salsa americana, una salsa de tomate, pero para mí la más adecuada sería una salsa de cigalitas. Que cuando dices salsa de cigalas, ¿qué es triturar las cáscaras? No, se puede decir. Yo te pregunto hay dos opciones. Te sí. pregunto con toda la confianza del mundo porque sí, no Susana, tengo ni idea. la realidad sí, únicamente con las cáscaras nos daría el sabor suficiente. Pero como hemos dicho que es una elaboración un poco más exquisita, utilizaríamos toda la cigalita, el cuerpo, la cola, la cabeza y las patitas. Pocharíamos bien la verdurita, pocharíamos bien las cigalitas, un chorrazo, y digo importante, un chorrazo de coñac, flambeamos un poquito de tomate salsa casera, fumet, que sería una salsa, un caldo de pescado, el que no disponga de caldo de pescado ni tiempo para hacerlo, una pastillita de caldo de pescado y ahí tendrían una salsita de cigalas, como si fuese una salsa americana, pero en vez de utilizar solo esas cáscaras, utilizaríamos la cigalita al completo. Nos daría un color cremoso, un color asalmonado, una textura cremosa y coronaríamos el plato de esa salsa, pondríamos un plato hondo, como si fuese, nosotros llamamos un plato de omni, un cuenquito abajo con mucho relleno, y pondríamos la salsa de cigalitas y únicamente el chipirón frito relleno del pulpo, lo pondríamos encima y ahí tendríamos para decorar unos hilos de salsa de Módena, unos hilos de vinagre de Módena, el contraste de la salsa rosa, el chipirón blanco más los hilos negros, queda precioso, la verdad. ¿Cómo coronaríamos el otro cómo emplataríamos el otro chipirón? El resto de los trabajadores normales. Sí, por decirlo así, el resto de los mortales. Pues bueno, hay infinidad de salsas. Yo he elegido una salsa que te va a parecer un poco contraste, una salsa de miel y mostaza. Oh, qué buena. Queríamos buscar el contraste. La salsa de miel y mostaza está muy de moda actualmente. Si ya te he dicho alguna vez cómo hacemos, 25 gramos de mostaza, 25 gramos de mayonesa, un poquito de caldo de agua de espárrago, mezclamos todo y ahí tendríamos una salsa de miel y mostaza. ¿Y dónde está la miel? Se me ha olvidado, 25 de miel, 25 de mostaza y 25 de mayonesa. Eso sería a 25% de cada producto. Ajá. La salsa del caldo del esparraguito para que nos dé... Qué raro, ¿no? Lo del caldo del espárrago. ¿Qué pinta en una salsa de miel y mostaza? Pues te voy a dar varias elaboraciones que lo llevan. Sí. Nunca te imaginarías con qué se hace una salsa verde. La salsa verde, cuando queremos alargar o cuando queremos licuar, cuando queremos desespesar una salsa que esté más líquida, únicamente echaríamos un poquito de caldo de espárrago. Cuando queremos alargar una salsa de cóctel, una salsa rosa, está muy espesa, nos ha quedado muy espesa la mayonesa con la mostaza. A veces abrimos un bote de esos de que compramos en el súper y la mayonesa viene en mazacote. ¿Cómo aligeramos esa mayonesa? Os sirve para más elaboraciones, pero para aligerar una mayonesa, un poquito de caldo del espárrago y esa mayonesa se licúa únicamente. Se le puede echar leche, se le puede echar agua, pero si le echamos un caldo de espárrago que tiene bastante sabor, bastante condimento, nos viene muy bien. Para la salsa verde también se aligera con un poquito de caldo de espárrago y para esta misma elaboración yo también utilizo un poquito de caldo de espárrago para dar cremosidad, para evitar que se nos quede muy espeso. Las salsas cuando llevan bastante tiempo de cocción al final nos van engordando. O sea que miel y mostaza, salsa miel y mostaza, tiene realmente miel. Sí, se le echa el 25% de cada, 25 de mostaza, 25 de miel, 25 de mayonesa y el resto 25 hasta llegar al 100 iría al caldo del espárrago y poco más. Y así, y batir, paciencia, ¿no? Mezclar todo y únicamente pondríamos sobre esa salsa de miel y mostaza el chipirón relleno. ¿Por qué he elegido hoy los chipirones? Pues bueno, porque mi compañera Bea Ilargui se marcha de vacaciones, es la que se encarga de que yo tenga disponible pues infinidad de chipirones para dar de comer a todo el mundo, de diferentes elaboraciones, incluso los pinchos, ya sabes que sacamos cerca de 1000 pinchos, muchos de ellos llevan chipirón y Bea es la que se encarga, por eso te dedico hoy mi sección, te dedico estas 3 elaboraciones de chipirones porque tú eres la que haces posible que yo los elabore. Y se va de vacaciones. Se va de vacaciones, 15 días. Me ha dejado con el barrón de los chipis, pero bueno, le agradezco mucho, pues bueno. Que ¿te vas a quedar encargado de los chipis? Sí, me voy a quedar encargado de los chipis. Ya ha dejado mucho de su trabajo hecho, pero bueno, quería desearle unas buenas vacaciones y recordarle eso, que vuelvas pronto, que hay muchos chipis.
Bueno, y sobre todo mucha gente que se va a pasar por el restaurante Ñam, en Mass Center, Fran, para degustar todos los pinchos, para degustar los chipirones y para darte mucho trabajo. Eso sí, los lunes me los reservan, como dices lo de la salsa, hay que reservar, pues el lunes nos lo reservan un poquito, ¿eh? Que el pobre Fran, mira que pasas calor en la cocina, Sí, paso que hoy has calor. venido corriendo, estás casi estrellado y con olvido hormigos, ¿eh? Sí, Que ha venido antes. nos hemos cruzado, pero bueno, aún así quería agradecer al equipo de cocina que hacen posible que yo esté aquí y bueno, que me dan la posibilidad de salir un poquito antes para llegar aquí al programa, con lo cual es tan importante que yo esté aquí como que ellos me permitan marcharme. Pues Fran, encantados de que nos des esas recetas tan sabrosas. Muchísimas gracias. El lunes nos vemos de nuevo. Verduras. Para seguir... ¡Oh! Lunes, verduras, única y exclusivamente verduras, que tenemos muchos excesos. Mira la cara que se me ha puesto de acelga. A ver No, qué me no, preparas, no, por acelgas favor, no. que tú me has visto que hoy vengo de verde y has dicho Claro, verdura. comparativa. Bueno, pero espero que sea rico también. Sí, Yo sí. no Muy convencida actual, que sí. muy actual, Vale, te puedo decir. Vale, sí, porque como mi madre se entere que como verduras, sin estar ella presente, no, pero con una receta especial, pues yo sé que nos vas a meter en el mundo verde, ¿eh? Estoy convencida de ello, que vas a conseguir que coma verde. Eso es un reto, ¿eh? Sí, poco a poco hay que Vale. introducir todos los alimentos en nuestra dieta, es muy importante. A mi edad, Fran, vas a conseguir que coma verduras. El lunes, habrá que verlo, el lunes nos veremos. Fran, muchísimas gracias, como siempre. Un Gracias placer. a vosotros, buena tarde. Pasa buena semanita, sobre todo. Gracias igual. Gracias, Fran. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos en la segunda parte de Ojo Te Vizcaya.